Jesús. Llegamos así a las parábolas de Cristo. Como saben todos los que nos siguen día a día, estamos viendo todas las parábolas del Señor, hemos avanzado muchísimo. Ya hemos visto todas las parábolas que solo aparecen en Mateo, que son aproximadamente unas 10 o 12, las que solo aparecen en Marcos, que solo son 2, las que solo aparecen en San Lucas, que son aproximadamente 14 o 15. Hemos visto las que aparecen en Mateo y Lucas, que solo son 3, y ahora estamos en las que aparecen en Mateo, Marcos y Lucas, de las cuales hemos visto la lámpara y el almud, el remiendo nuevo en vestidos viejos, el vino nuevo en odres viejos, la anterior, y hoy nos toca una casa dividida contra sí misma. Esta historia las pueden encontrar en Mateo 12:25, además en Marcos 3:23 y Lucas 11:17. Nosotros vamos a tomar como punto de referencia para esta parábola Mateo capítulo 12, versículo 25. Recordamos que estos no son estudios bíblicos ni predicaciones, sino es un análisis de la enseñanza, de la profundidad, ver a qué aspectos apunta, como creando una estructura de entendimiento. Luego vos la podés aplicar a tu familia, a tu vida, a una situación particular, a una prédica o a un estudio bíblico y demás. Dice el Señor así: sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Entonces podrá saquear su casa. Luego dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El Señor entonces les habla a los fariseos, le contesta con esta pequeña parábola, cuando ellos dijeron: vos echás fuera a los demonios porque tenés el poder de los demonios. Y el Señor les dice: si yo soy del demonio y echo fuera al demonio y la persona queda bien, es decir, liberada, sanada, entonces quiere decir que Satanás está empezando a dividirse a sí mismo. Y él dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, es destruido, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Bueno, vamos a empezar a analizar este pequeño versículo, esta pequeña introducción de la historia. El Señor dice: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y luego dice: toda ciudad, y después va incluso más allá, dice: toda casa. Aquí alguien preguntará: ¿a qué se refiere entonces? ¿Cómo todo reino dividido contra sí mismo no permanece o es asolado? La gente en esta historia a veces se confunde y mira el hecho externo. ¿Cuál es el hecho externo? Que una persona se acerca a alguien, este alguien lo reprende en el nombre de Jesús, esa persona se manifiesta, y entonces uno dice: echo fuera el demonio. La gente no tiene que confundir entre una manifestación y una liberación. Manifestación puede ocurrir siempre, liberación no siempre ocurre.
Y alguno dirá, ¿y por qué? ¿Por qué puede ocurrir siempre una manifestación y no siempre una liberación? Bueno, pueden ser muchos factores. En algunos casos porque las personas, algunos brujos tienden a ir a algunos lugares a donde se echan fuera demonios para ellos absorber los demonios. Porque entienden ellos que así van a tener más poder y demás, según todas sus teorías fantasiosas que les venden en los lugares de culto satánico hablo, ¿no? Entonces, si una persona se manifiesta pero no quiere renunciar a la vida mala, bajo ningún punto de vista va a ser liberada. Se va a manifestar todo el día, pero no va a ser liberada. De otra manera también tenemos manifestaciones que ocurren cuando una persona va a una iglesia y el diablo va simplemente a burlarse. Va a hacer mentiras y payasadas. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene el poder suficiente como para liberarlo. Pero cuando nombran el nombre de Jesús, claro, el nombre de Jesús les quema, pero esas personas no se terminan de liberar nunca, porque el líder puede estar en pecado. Entonces no va a ser él una persona que libere, porque no está siendo parte del reino de los cielos. Entonces, son muchos detalles los que involucran una liberación, y la gente no tiene que confundir una manifestación demoníaca con una liberación. Una cosa es esto y otra aquello. El demonio se manifiesta, y yo siempre le recomiendo a la gente que no manifieste a demonios si no está seguro que va a poder hacer liberación, porque se corren muchos riesgos cuando la persona pierde la conciencia. Puede correr, salir a la calle, tirarse enfrente de un vehículo, quitarse la vida, cosas por el estilo. Por lo cual, cuando alguien haga liberación, tiene que saber qué es lo que está haciendo y estar seguro que va a poder continuar con la liberación y que va a poder llevarla adelante. El Señor entonces dijo aquí: una casa dividida no prevalece. Pero porque Él cuando los liberaba de verdad. No era una manifestación. Quedaba libre la gente. De hecho, la Escritura cuenta de una persona que era loca, desquiciada, y cuando el Señor la liberó quedó en su cabal juicio. Nadie lo podía creer, que una persona que había sido tomada por desquiciada, ahora estaba como una persona totalmente coherente. El Señor continúa diciendo: todo reino que está dividido a sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Entonces, si hay fuerzas contradictorias dentro de la casa, obviamente que tarde o temprano esto confluye en una separación o en una derrota o en una destrucción total. Trato de explicar bien esta parábola porque le va a significar muchos dolores de cabeza a muchos. Cuando la Biblia habla de un reino dividido, no está hablando de dos aspectos de un reino, sino de un solo aspecto. Es decir, no está hablando, por ejemplo, yo les voy a poner una historia gráfica. Jeremías tuvo que ir a exhortar a los profetas falsos, o Micaías. En teoría ellos pertenecían al reino de los cielos, eran como 400. A su vez, le profetizaban a un rey llamado Josafat, quien era temeroso de Dios, y a un rey llamado Acab, a quien también Dios le había hablado. Entonces, parecía que toda era parte del reino de los cielos, pero ellos ya hacía tiempo que se habían ido del reino de los cielos. Los 400 profetas no formaban parte, y tampoco formaban parte el rey que era malo, que le había dado la espalda a Dios, y la gente que estaba a favor de los falsos profetas. No formaban parte del reino de los cielos. Alguno puede tender a confundir la división con la purificación. Esta parábola, la mayoría han sido simples, parábolas bastante sencillas. Esta parábola es compleja. Voy a tratar de tomarme el tiempo necesario y explicarle de la forma más simple posible. Una persona toma plata en bruto, plata que hay en la tierra, como mineral,
Cuando uno viene la plata o el oro o cualquier mineral, uno lo calienta, lo derrite, luego la basura, la escoria tiende a irse para arriba, uno quita la escoria y va purificando la plata. La Biblia misma lo dice, quita la escoria de la plata y saldrá alhaja al fundidor. Cuando uno trae la plata en bruto, no es un reino. El reino ya está dividido adentro. El reino está contaminado. Dividido en cuanto a la contaminación, no dividido en cuanto al criterio. El reino de Dios jamás se divide. El criterio de Dios, el pensamiento de Dios es uno. Pero se contamina porque se trata de poner la apostasía, es decir, otro pensamiento que no está en la Biblia. El apóstata es el que divide el reino, no aquel como Micaías que echa fuera a estos profetas y les profetiza. La plata ya está contaminada. No lo divide la persona que calienta la plata y le saca la escoria. Al contrario, lo unifica. Porque luego lo que queda es plata pura. Vos podés agarrar un poquito de arriba, de abajo, del costado. Es toda la misma consistencia. La misma composición del material, la misma pureza. De cualquier rincón que agarres de ese cubo en el que estás derritiendo la plata, todo es lo mismo. La iglesia primitiva era un solo corazón y un solo espíritu, dice la Escritura, es decir, eran todos lo mismo. Pero luego en tiempos del apóstol Pablo comenzaron a entrar herejías, y esas herejías querían provocar obviamente la ruptura. Ellos no lo pensaban así, ellos pensaban que de esa manera su mensaje era más adaptado, era más moderno, más contemporáneo. ¿Sabe Dios lo que pasaba por la mente de ellos? El asunto es que introducían herejías destructoras, como dice el apóstol Pablo, pero lo que provocaba al final del camino es, como dice la Escritura, confundir, si le fuera posible, aún a los propios escogidos de Dios. Cuando la Escritura habla aquí de un reino dividido, no habla de una persona que está purificando su reino, porque esto lo tiene que hacer Dios y lo tienen que hacer los siervos de Dios, sacar la escoria y decir esto no es del reino. El reino dividido sería dos personas con sana doctrina que pelean por un púlpito. Eso sería un reino dividido. Los dos tienen sana doctrina, los dos son iglesias de bendición. Uno tiene 50 miembros, el otro tiene 300 y el de 50 envidia al de 300. Eso sería un reino dividido. Pero porque los dos tienen sana doctrina, los dos enseñan la misma palabra, no hay diferencia en la enseñanza, pero sí tiene un poco más carisma el otro, o la gente se siente más cómoda con él. Y quizás en celo o lo que fuere, comienza a dividir ese cuerpo. Pero es una sola doctrina. Ahora, cuando alguien está contaminando la doctrina, aquel que lo limpia no lo está dividiendo, sino limpiando el reino de Dios, purificando de falsas doctrinas, de apostasía y de herejía. Vamos a poner otro ejemplo. Creo que lo de la iglesia lo han entendido. Lo demás quizá va a ser fácil. Este es el punto más difícil, el empujón inicial de esta parábola. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Luego habla de la ciudad. Cuando habla de la ciudad, esta historia está hablando de la parte cívica, ¿no? Del orden de todos los días. Viene un intendente, pone un foquito, viene el otro, no le gustó el foquito, lo cambia. Viene un intendente, hace una plaza, viene otro intendente, rompe la plaza y hace una calle. Viene el otro y rompe la calle, hace un parque, una peatonal. Viene el que viene después, hace una peatonal. Y así se va el dinero, va y viene. No se juntan los políticos y digan: mire, nos sentamos y vamos a armar un proyecto de aquí a 7 a 10 años para nuestro pueblo. Gane quien gane. Vamos a diferenciarnos en otras cosas, pero no en proyectos, que sepamos que son todos para bien del pueblo. Entonces, una ciudad está dividida en sí misma. Hay políticos que van para un lado, la gente que va para otro lado, y así el dinero se pierde. En la escuela te enseñan una cosa, en la universidad te politizan, no te enseñan lo que te deben enseñar. Los canales se vendieron por la publicidad política y transmiten lo que al político de turno les conviene. Entonces
Es la parte cívica dividida, así están nuestros países de Latinoamérica. Patriotas no hay más chilenos verdaderos, no hay más bolivianos verdaderos, no hay más paraguayos, peruanos verdaderos, colombianos, mexicanos. Ahora hay, yo soy del PRI, yo soy del PAN, yo soy peronista, yo soy radical, yo soy de Bachelet, yo soy de Piñera, yo soy de PIN y de PAN. Entonces, la Biblia es clara, dice, no van a prevalecer, van a ir de mal en peor. La parte cívica, si todos no se identifican como parte de una nación, de un pueblo, de una ciudad, tarde o temprano van a ir para mal. Luego continúa diciendo el Señor, dice, o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Aquí se pone interesante el asunto. ¿Cómo está la casa dividida? Se supone que mi marido, dirá alguna mujer, es mi marido, mi esposa es mi esposa, mis hijos son mis hijos, o sea, somos un reino unido. No, si tu marido anda con un amante, ya tu reino no está unido, tu familia no está unida, tu familia ya está dividida. Y ahora lo que va a hacer esa división es provocar el colapso de los que realmente quieren tirar para adelante la familia. Mañana te va a contagiar de enfermedades, pasado te va a llenar de problemas con tus hijos y demás, porque hay, o él o ella han dividido ya la casa, la han destruido por completo. Entonces, ¿qué dirá alguien? Viene alguien y dice, no, pongamos este ejemplo en una familia cristiana, en una familia de Dios, en una iglesia. Pero bueno, si aquel es falso profeta, igual unámonos, ¿no? Porque predicamos al mismo Dios. Somos todos hermanos. Imagínate a la esposa. Bueno, pero igual quererlo a tu marido, si vos ya sabes que te engaña, pero ¿por qué no lo dejás que venga a tu casa, que traiga al amante, y tenés que tener el poliamor y todo el invento nuevo? El reino ya está dividido, la casa ya está destruida. Entonces alguien toma una decisión de decir, mira, o aquí, en casa, bajo las reglas de esta casa, o te vas directamente de la casa. ¿Alguien podrá acusar a la mujer de que ella fue la que dividió la familia, o al hombre de que él dividió la familia? ¿Alguien podrá? Nadie. Porque va a decir, no, la mujer solo protegió lo propio. Porque no puede alguien ir y acostarse con mujeres, traer enfermedades a su propia, y luego a su propia esposa. O después aparecerle con hijo de otra y decirle, bueno, ahora quiero que me los críes y me lo tengas al hijo de la otra porque tal o cual cosa. O maltratar a los hijos de la casa porque él viene con problemas y no sabe de quedarse con la amante o con la esposa. O los chicos escuchar peleas interminables cuando ya es algo que está consumado. El marido ya tiene una doble vida hace un año. No hablamos de un engaño que quizás el marido, la esposa, quien sea puede perdonarlo si desea. Pero si el hombre o la mujer que está en esta situación dice, pone un alto y le dice o aquí o allá, nadie le puede decir, ella dividió la familia y ella rompió la casa. No, el que rompió la casa es el que hizo las cosas mal. Es lo mismo en una iglesia. A vos te exhortan porque sos un falso profeta y no puedes acusar al que te exhorta de haber dividido en la casa de Dios. El que dividió la casa de Dios fuiste vos con tus falsas enseñanzas, vendiendo la fe y cobrando por los milagros. Ahora resulta que la culpa la tiene el que te exhorta. La culpa la tiene la esposa que quiere poner en orden la casa, o el marido que le dice al esposo, te vas o te quedás, o te vas con tu amante o venís y apostás por la casa. Porque así, divididos, no vamos a llegar a ninguna parte. Un reino dividido no permanece, dice la Escritura. Creo que de esta manera se habrá entendido lo suficientemente claro. Sigamos con el verso 26, dice, si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, como diciendo, si realmente esto es una liberación verdadera y ven que la persona cambió de vida, Satanás no le conviene ir perdiendo a los suyos. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Si anda echando fuera demonios por todos lados para hacerse creer y para confundir a la gente, y las personas verdaderamente son liberadas, bueno, Satanás no permanecería. Luego dijo, si yo echo los demonios por Belcebú, por el demonio, ¿por quién lo echarán vuestros hijos? ¿O por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, dice, como diciendo, las generaciones que vengan en el futuro van a seguir echando fuera demonios. Y si yo lo estoy echando por el demonio, los que vengan después, ¿por qué lo van a echar?
O de repente Satanás ahora arma esta estrategia y pasado mañana arma otra. El Señor dice no. Luego dice el Señor: pero si yo por el Espíritu echo fuera demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Como diciendo, si verdaderamente los demonios salen de las personas, el poder de Dios está entre nosotros. Realmente está el poder de Dios. Luego dijo: porque cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, entonces podrá saquear su casa. Si nosotros queremos liberar a una persona o sacar a una persona de un lugar, tenemos que atarla, y para atarla tenemos que tener más fuerza que él, someterlo, doblegarlo. Entonces, el único que puede doblegar al diablo es el reino de los cielos, es el reino de Dios en la tierra, el Espíritu Santo. Si ahora está doblegado, quiere decir que está aquí el Espíritu de Dios. El poder de Dios está entre nosotros. Si no, no puede ser doblegado Satanás. Caben las otras situaciones que he planteado al principio. Pero si no ocurre ninguna de aquellas situaciones y verdaderamente la gente es libre, bueno, verdaderamente el reino de Dios llegó. Alguno dirá: ahí está, usted me respondió lo mismo. Entonces, si llegó el reino de Dios, la persona que libera a los demonios es de Dios. No necesariamente. Porque vos tenés que ver que el demonio se vaya y la persona cambie de vida, y luego la conducta del que echa fuera demonios. Y alguno dirá: pero aquí la historia no dice eso. Aquí dice que Jesús dijo: yo no puedo echar los demonios por Beelzebú. Pero en otro momento el Señor lo aclara. Y dice: muchos en el final de los tiempos me dirán: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos a los enfermos. Y yo les diré: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Los demonios no lo echaron ustedes, lo hizo mi Espíritu por misericordia al cautivo. A pesar de ustedes, echamos fuera demonios y sanamos gente a pesar de ustedes, a pesar de lo que tuvimos que tolerar, las cosas terribles que hacían, porque la gente venía llorando a la iglesia e invocaban mi nombre e invocaba mi Espíritu, yo los liberaba. Es la única respuesta, porque si todo aquel que echa fuera demonios y sana enfermos es santo y llega a la eternidad de Dios sí o sí, entonces, ¿por qué el Señor dijo: en aquel día muchos dirán en tu nombre echamos fuera demonios y sanamos enfermos? Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Luego dijo el Señor, dice: si yo echo fuera a los demonios por el Espíritu de Dios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El Espíritu de Dios te va a ayudar, pero siempre hay que tener mucho cuidado. Ya el Señor te advirtió y nos advirtió. Nos dijo: mira que el Espíritu va a hacer señales, porque la gente va a pedir. Pero vos cuídate de ti mismo, como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate de ti mismo, cuida tu fe, cuida tu testimonio, cuida tu comunión con Dios, tu vida espiritual. Porque a veces nosotros nos engañamos diciendo: bueno, como me salió algo bien, ocurrió un milagro en mi casa o con mi hijo, quiere decir que estoy bien. O sea que a Dios no le molesta que fume, que mire cosas malas de tanto en tanto, y Dios entonces te llama la atención y te dice: ten cuidado, no te engañes a ti mismo. El fruto crecerá, porque la semilla lleva vida de suyo propio, tiene vida en sí mismo. La puede sembrar cualquier persona y la semilla dará fruto. La palabra de Dios, cuando alguien pide por un milagro, cuando alguien pide por una liberación, Dios va a respaldar, por misericordia, por amor. Pero siempre hay que tener este cuidado. El que ata al demonio no es el hombre, es el Espíritu de Dios, es el reino de los cielos. Esto ha sido gran tropezadero a muchos siervos, ha sido una de las armas más terribles que el diablo utilizó contra ellos, el engañarse. La Biblia dice: quien se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Ves mucha gente y decís: estoy bien. Ves enfermos sanar y decís: soy un buen siervo de Dios. Ves muchos demonios ser liberados y decís: soy un tremendo ungido de Dios. Y luego da falsa profecía, tenés falsas visiones, tenés errores doctrinales, caes en pecado. Porque una cosa es, el Señor te aclaró,
te dijo, nadie puede ir a echar al hombre si primero no va y le ata primero. Y el que lo ata no somos nosotros, es Dios. La parte que nos corresponde a nosotros es cuidar nuestra vida, nuestro testimonio, tratar de permanecer unidos a la fe y a la sana doctrina, para que la casa no esté dividida y para que a pesar de las edades y los tiempos, la casa de Dios permanezca en pie sin importar los tiempos y las sazones y los devenires de todas las épocas.